Bien, estudiantes, en este video lo que vamos a tratar de explicar es cómo balancear una ecuación química, ¿sí? En este caso, una ecuación de combustión, más precisamente de la combustión del gas metano. Hay varias maneras de balancear una ecuación, pero bueno, en este caso vamos a aplicar una manera que nos sirva para balancear de este tipo de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones de combustión. En las ecuaciones de combustión, donde tenemos un combustible, en este caso el gas metano, CH4, que reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, este tipo de reacciones, bueno, los elementos que participan son carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, para este tipo de reacciones lo que vamos a hacer primero es balancear el carbono, ¿sí? La idea es que me quede la misma cantidad de átomos de carbono del lado de los reactivos que del lado de los productos. Ya tenemos en la ecuación planteado, ¿no?, los reactivos, el gas metano, el gas oxígeno, y como productos el gas dióxido de carbono y agua en forma de vapor, que son las especies que participan en la reacción. Sabemos que en una combustión también se libera energía, pero la energía no es materia, por lo tanto no tenemos que balancear la ecuación según la ley de conservación de masas. Bien, también tenemos la fórmula desarrollada del gas metano, la fórmula desarrollada del gas oxígeno, la fórmula desarrollada del dióxido de carbono y la fórmula desarrollada del agua, para ir viendo y contando la cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos que tenemos. Bien, entonces arrancamos con el carbono. Del lado de los reactivos solo tenemos un átomo de carbono que está presente en el gas metano. El gas metano tiene, por cada molécula de metano, tenemos un átomo de carbono, que acá lo podemos ver en color negro. Del lado de los productos, ¿sí?, a la derecha de la flecha, solamente tenemos otro átomo de carbono, o sea, el mismo átomo de carbono, pero en el dióxido de carbono. De manera que, en cuanto al carbono, la ecuación está balanceada porque tenemos un átomo de carbono en el lado de los reactivos y un átomo de carbono en el lado de los productos. Por lo tanto, no tenemos que balancear nada. Vamos a pasar después del carbono al hidrógeno, ¿sí? Vamos a dejar por último al oxígeno para hacer las cosas más simples. Vamos a seguir con el hidrógeno. Si analizamos el hidrógeno, del lado de los reactivos tenemos 4 átomos de hidrógenos. 1, 2, 3, 4, que está presente en la molécula de metano. En el oxígeno no hay hidrógeno. Entonces tenemos 4 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos. Del lado de los productos, en el agua tenemos hidrógeno, pero solo tenemos 2. Y tendremos que tener 4 para que nos queden 4 del lado de los reactivos y 4 del lado de los productos. Por lo tanto, acá vamos a colocar un coeficiente estequiométrico, ¿sí?, un número que nos permita multiplicar la especie que queremos para que el hidrógeno nos quede balanceado. En este caso vamos a poner un 2. De esta manera, este 2 lo que nos va a permitir es que el 2 nos va a permitir que tengamos ahora el doble de moléculas de agua. En vez de tener una molécula de agua, ahora tenemos 2. Por lo tanto, si en cada molécula de agua tenemos 2 hidrógenos, en 2 moléculas de agua tendremos 4 átomos de hidrógeno y tendremos entonces los 4 átomos de hidrógeno que necesitamos, ¿sí? Tenemos entonces, al haber multiplicado por 2 al agua, tenemos 4 átomos de hidrógeno de un lado, 4 átomos de hidrógeno del otro. 4 átomos de hidrógeno en la molécula de metano y los 4 átomos de hidrógeno en las moléculas de agua. 2 en una molécula de agua y los otros 2 en la otra. Por último, y para finalizar, vamos a ver qué pasa con el oxígeno. El oxígeno, que está en rojo, ¿sí?, nos indica que en el lado de los reactivos solamente tenemos 2 oxígenos. En cambio, con esto que estuvimos trabajando, nos quedan del lado de los productos 4 átomos de oxígeno, 2 en el dióxido de carbono y 2 en el agua. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 oxígenos de un lado, del lado de los productos, y solo 2 del lado de los reactivos. Entonces, como tenemos que tener la misma cantidad,
vamos a tener que colocar otro coeficiente estequiométrico, pero en este caso en el oxígeno. En este caso un 2 estaría bien porque al multiplicar por 2 al oxígeno, vamos a tener en total 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. Si yo pongo 2 moléculas de oxígeno, tendré 4 átomos de oxígeno. Lo que estoy haciendo es multiplicar la molécula de oxígeno. Ahora tengo, en vez de una, 2 moléculas de oxígeno y en total tendríamos 4 átomos de oxígeno. Entonces, si analizamos la ecuación, tenemos que del lado de los reactivos tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Del lado de los productos, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Del lado de los reactivos tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno. Y del lado de los productos también 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno, teniendo en cuenta que el carbono ya estaba balanceado, ¿no? Teníamos un átomo de carbono del lado de los reactivos y un átomo de carbono del lado de los productos. De esta manera la ecuación ya me queda balanceada. Esta ecuación ya me está indicando entonces que por cada 1 mol, ¿sí? Por cada 1 mol de metano que se queme en una combustión, van a reaccionar 2 moles de oxígeno. Se van a producir, ¿sí? Se van a obtener como productos 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua, ¿sí? Liberándose la energía correspondiente.